Hola amigos, saludos, bienvenidos al canal SER. Para terminar el tema de la alimentación, aunque todavía quedaría pendiente uno que tiene que ver con los enemas o lavativas. Para eso vamos a dedicar un solo video. Tenemos que hablar acá unas cositas que nos faltaron, como por ejemplo, qué hacer en caso de estreñimiento o constipación. Fíjense, saben que cuando una tuerca o un tornillo está muy apretado y no se mueve, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos lubricante, ¿verdad? Una sustancia aceitosa. Lo mismo podemos hacer en este caso. Es decir, la evacuación no va a resistir, porque he tenido casos en los cuales he usado aceite en pacientes que han estado muy trancados del colon, que pasan una semana, 2 semanas, 20 días sin ir al baño a defecar. Entonces, claro, y en ese caso no sería suficiente una cucharada grande de un aceite, sino 2, 3, quizás hasta 4 o 5. ¿Qué tipo de aceite? Puede funcionar bien el aceite de oliva, también puede funcionar el aceite de ricino o de castor, aceite de ajonjolí, aceite de coco. Este tipo de aceite no son desagradables al paladar, pero en caso de que lo fuese, simplemente lo que tienes es que apretarte las alas nasales, la nariz y tragarte. Si estás muy trancado, de una vez lánzate 2 o 3 cucharadas, tomando agua, abundante agua, que es el vehículo, el solvente en el cual lo que va a pasar a través de esas heces es solamente el lubricante, el aceite y el agua para destapar esa cañería, esa tubería que está obstruida. Y si lo acompañas con algo de ejercitación, mucho mejor. La ejercitación puede ser dinámica o estática. Un trote suave o una caminata pudiera ser, o también ejercicio dinámico, parado, abdomen, adentro, afuera, como hacen las mises muchas veces, o ejercicio de gimnasia dinámica, en el suelo, parado, medio lado. Eso va a hacer que ese masaje externo va a ser un masaje interno y las vísceras van a comenzar a hacer el peristaltismo, el tránsito intestinal, hasta que recobren su marcapaso original, el secundario, y va a haber el acto del tránsito intestinal. Cuando hablábamos del ser espiritual a través del alimento, no nos referíamos específicamente a que comiendo solamente tú te vas a transmutar o te vas a volver un ser totalmente espiritual. Somos unos seres en la materia. Lo que queremos decir es que mientras menos alimentos sólidos o menos cantidades de comida, porque si comes demasiado y abunda en el alimento sólido, es un desgaste a largo plazo para todos los órganos, sistemas, tejidos y células del organismo. Entonces, el hecho de que aprendas a nutrirte, alimentarte, nutrirte a través de una alimentación, sustituimos el término de la comida. Esto hace que la persona sea más ligera. Si eres más ligero, eres menos pesado. Entonces dejas de estar tanto en la densidad de la materia y pasas a un campo más sutil, digamos. O sea, un espíritu en la materia. Esto te va a permitir mayor lucidez, no que estés tanto tiempo con pesadez, como las personas que comen mucho y duermen mucho. Entonces, ahí hay un adormecimiento, mientras que si comes pocos nutrientes y de una manera bastante seleccionada, bueno, esto te va a nutrir, te va a alimentar bastante y va a hacer que no te llenes pues de alimentos como tal, no te peses tanto. Entonces, esto es importante, no solo de pan vive el hombre, como decía aquella máxima, bueno, el prana, la energía vital, porque si nosotros hacemos del comer lo principal, pues vamos a estar pendientes todo el tiempo en la comida, no nos vamos a saciar nunca. Entonces nosotros tenemos que comer cuando tengamos hambre solamente. Los animales comen solamente cuando tienen hambre. Si ellos no tienen hambre, no comen. Fíjense que los felinos tienen una costumbre. Ellos antes de ingerir el alimento, ellos cazan la presa, la suben a un árbol y ellos van y se hartan de agua en una laguna, en un río. Beben mucha agua y solo después es que ellos van e ingieren el alimento. Solo comen lo necesario. Cuando ya no tienen más hambre, ellos dejan eso ahí y se van. O guardan una parte para una siguiente comida. Pero no es que queden saciados por completo. O sea, se sacian, es verdad, pero no de manera de que colapse su sistema totalmente, pues en ese sentido. Entonces, claro, sabemos que nosotros tenemos un componente energético que debe ser restituido a través del alimento, pero también hay un componente psíquico que nos lleva a esa parte, ese componente de acercamiento espiritual. Eso es lo que queríamos decir más que todo en cuanto a esto. Más comida, más materia, más densidad, más pesadez, tanto para moverse física como psíquicamente.
Habíamos hablado de los pescados y comentábamos algo. Bueno, en mi caso, le doy bastante preponderancia a lo del pescado porque me parece que es una de las carnes menos contaminadas. No es que no puedas comer carne de cerdo, carne de ganado vacuno o de res, carne de aves, pollos, pavos, este tipo de aves, sino que este tipo de aves, como son más que todo de establos, de corrales, llevan mayor control, por lo tanto tienen que ser vacunados, se traen una serie de hormonas, antibióticos para evitar epidemias y todo este tipo, una cantidad de alimentos concentrados o transgénicos. Todo esto, aparte de que cuando es sacrificado este animal sufre tanto que todas esas toxinas van a la sangre y uno ingiere esa sangre. Entonces, yo por lo menos prefiero los pescados. ¿Qué pasa con los pescados? Que el pescado cuando ya lo pesca, pero cuando está en el mar es un pez. Entonces ese pez está libre. ¿Quién alimenta ese pez? Nadie, él come en su ambiente natural. ¿Recibe antibióticos? ¿Recibe hormonas? No. Pero hay que preferir el pescado, el pez de agua profunda, porque el pez pequeño abunda en las orillas. Ese pez por lo general está consumiendo mucho. Acuérdense que las cloacas, las aguas servidas caen a las costas y si ese pez está ahí, está comiendo eso y de una forma u otra, también se va a reflejar en eso. Entonces, pez grande, fresco, que se reconoce por el ojo, por las escamas X y de profundidad. El problema con el salmón y el atún y en las concentraciones de mercurio no es como para preocuparte ni que comieras pescado todos los días. Personas que comen pescado de este tipo, salmón, atún, cazón o este tipo de peces que tienden a acumular cierto grado de mercurio, cada cuánto lo come. Hay gente que lo come una vez al mes, cada 20 días, entonces no es un problema. Además de que la concentración de tóxico en el océano es como que tú lanzaras una gota de tóxico en un vaso de agua. Cierta concentración, ¿verdad? Pero si tú la sueltas, diluyes esa gota en un océano, en la vastedad del océano, la concentración de contaminantes va a ser prácticamente mínima. A pesar de toda la contaminación que hay en los océanos, es mínima para el volumen que tiene un océano en el planeta. Otra cosa que habíamos comentado, el azúcar. El azúcar blanco es veneno, es oxidativo. Es decir, él oxida en el organismo y oxida todos los sistemas donde entra. Pues, por supuesto que una vez en la sangre tiene contacto con todo, con el sistema nervioso central, con el globo ocular, con los riñones, con los pulmones, con el corazón, con los intestinos, con los tejidos, con los arteriolas, vénulas, vasos sanguíneos, en todas partes. Entonces él va a oxidar en alta capacidad de oxidación y está demostrado que tiene un alto poder de oxidación, de acidez en el organismo, por lo tanto se relaciona con procesos cancerígenos. Entonces no es igual que de repente comas azúcar blanca a que te comas un azúcar de repente de un guarapo, de papilón o de panela, como lo llamamos, o un trozo de caña de azúcar directamente el fruto que lo chupes, pues, o saques de ahí el jugo como tal, es mucho más sano. El jugo o agua de caña o de panela. Entonces, la stevia es una alternativa. A muchas personas no les gusta. Yo no la consumo mucho, pero tampoco está contraindicada. O sea, es una alternativa más sana que el azúcar blanca, por supuesto que es. En cuanto a los ayunos, puede ser un ayuno completo de varios días donde consumes líquido en las cantidades suficientes, pero no ingieres nada de material, pues, de materia como comida como tal sólida. Solo algo de líquido, por supuesto, para mantener hidratado. Puede ser líquido, jugo de naranja, pequeño, natural, en un poco de agua. Puede ser también un ayuno completo de varios días. Cuando digo varios días, lo que tú quieras, pues se ha demostrado hasta 20, 21 días que la persona puede soportar tranquilamente en condiciones de reposo, no trabajando, no hacer trabajos forzados ni intelectuales. Pero también pueden ser ayunos de 5 días, de 4 días, de 3 días, de 2 días, de un día. O sea, eso es a gusto de cada quien. El ayuno de 2, 3, 4 días pudiera ser un ayuno de solo líquido. Y ahí colocamos jugos, que si jugo de naranja naturales, jugo de mandarina, jugo de flor de Jamaica, de hierbabuena aumenta, té verde, por ejemplo. Nada de azúcar agregada en esos jugos, solamente el azúcar de esa fruta como tal. Eso es líquido, no te vas a comer ni siquiera la fruta como tal. O pudiera ser un ayuno frugal de solo fruta, también es una alternativa. Otro tipo de ayuno pudieran ser sopas, caldos, cremas de verduras, legumbres, hortalizas, solamente no estás ingiriendo parte líquida. Otro ayuno, el ayuno intermitente, donde vas aumentando las horas de ayuno. Hoy ayuné 12 horas, mañana 15, 18, 24 y así vas retrasando. Luego hacer una comida, luego puede ser intermitente, o sea, depende de la cantidad que tú vayas a comer. Pero hay algo importante que es lo siguiente. En cuanto a las comidas, es
un hábito social que era lo que me volvieron a preguntar. No tienen por qué ser 3 o 4 comidas al día. Tú puedes comer una vez al día, puedes comer 2, puedes comer 3, puedes comer 4, puedes comer 5, por ejemplo, te provocó, pero ojo, no estoy hablando de sentarse a comer grandes cantidades. Si no te provocó comer pescado, te comes 1 o 2 pescados y ya está. Quizás lo acompañes con una ensalada verde. O simplemente luego, cuando vuelves a comer, te comes un carbohidrato natural. Por ejemplo, batata, pudiera ser, ñame, plátano o banano grande, tanto asado, sancochado. Si lo vas a freír, ahí sí puedes utilizar a preferencia de cada quien. Hay gente, sabemos que el aceite de aguacate, de palta o de aceite de oliva cambian un poco el sabor de ciertos alimentos, entonces hay que ver con cuál se cocina. El aceite de cerdo se ha demostrado últimamente que es aceptable y confiable. Puedes freír en ese aceite, pero da preferencia siempre al asado o sancochado antes que a las frituras, o si no, de manera natural. Y pudiera ser otro tipo, una fruta, puede ser así, tú alternas, no tienes por qué sentarte a comer grandes cantidades, simplemente comes lo que te sacia en el momento que te gusta y después te comes una ensalada de remolacha con zanahoria, una ensalada verde y vas variando, no hay una norma, acá no hay una norma, lo importante es que hay una gran variedad en este sentido. Bueno, esas eran cosas que habían faltado más o menos para cerrar este tema. Ya el próximo vamos a hablar acerca de los enemas o lavativa rectal. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se puede hacer? Es importantísimo porque ese colon, la única manera en que lo limpia la mayoría es a través de un ingesto o consumo de agua excesivo. Pero directamente es muy bueno porque se arrastran una cantidad de tóxicos que están acumulados en esas paredes finales del intestino grueso durante años y que no las puedes sacar de ahí sino a través de un enema o lavativa. Bueno amigos, un placer y nos seguimos comunicando por acá. Esto con respecto al tema, para finiquitarlo, pues, tenía que ver con la alimentación. Saludos, nos seguimos viendo por este canal.